Es cuando algo que funcionaba dejó de funcionar, entonces se reanima, ¿no? Como una batería, por ejemplo, ¿no? Si se ha agotado, se reanima, ¿no? En este caso, digamos, ¿qué existe? Un paro respiratorio y un paro cardíaco. Por eso se denomina reanimación cardiopulmonar. En la reanimación cardiopulmonar existe en un primer momento una restitución de la respiración y la circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces, en un segundo momento existe, digamos, la reanimación o la activación automática de estos dos cosas. O sea, en un instante, digamos, si no hay respiración, le damos respiración fuera el mecanismo. Puede ser, digamos, una respiración artificial boca a boca, máscara, con balón de oxígeno, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí es una sustitución. No hay respiración, sustituimos esa respiración. No hay circulación con masaje cardíaco interno o externo, hacemos esa restitución, ¿no? Entonces, y posteriormente existe, digamos, hasta que llegue a una automatización. Nosotros respiramos y la sangre fluye por actividad cardíaca en forma automática y constante, ¿verdad? Pero bajo algunas circunstancias pueda que se pare. Para hacer la reanimación cardiopulmonar es importante que hacer un diagnóstico previo. ¿Qué tipo de paro cardíaco se tiene? ¿Cuántos tipos de paro cardíaco les he indicado? Uno anatómico y otro fisiológico. Anatómico, cuando se para el corazón, y fisiológico, cuando el corazón sigue contrayendo, pero es incapaz de hacer que circule la sangre, incapaz de bombear sangre, ¿no? En ese caso se llama fibrilación. El tratamiento en ambos casos es muy diferente. Cuando existe un paro cardíaco anatómico, entonces nosotros podemos tratar de reanimar ese corazón mediante el masaje cardíaco, o sea, externo o interno. Cuando existe fibrilación, ¿qué hacemos? Damos choques eléctricos para que el corazón nuevamente se ordene en la contracción de todas las fibras en forma rítmica y de la totalidad de las fibras musculares cardíacas. O sea, la totalidad tienen que contraerse y la totalidad tienen que relajarse. Contraerse, relajarse, contraerse, relajarse, ¿verdad? Entonces, tiene que ser la totalidad. En la fibrilación existe una contracción casi independiente de cada fibra muscular. El corazón se ve como si estuvieran 1000 hormigas dentro del corazón moviendo, ¿no? Así. Entonces, eso se llama fibrilación. La reanimación cardiopulmonar es conocida y practicada desde tiempos bíblicos, ¿no? Así por ejemplo, el profeta Ezequiel reanimó al hijo de una mujer sumanita. Y está esto en la Biblia, en Samuel, creo. Dándole, digamos, acercando sus labios o sellando sus labios contra las del niño y estrujándole el cuerpo, hasta
que empezó a tener calor, a expectorar y, digamos, revivir nuevamente, ¿no? O sea, este procedimiento de reanimación, como ustedes se darán cuenta, es desde tiempos bíblicos, o sea, antes de Cristo, ¿no? Porque eso está dentro de lo que es el Antiguo Testamento, y lo que está en el Antiguo Testamento es antes de Cristo, ¿no? El Nuevo Testamento es de la época de Cristo. Muy bien, entonces la reanimación cardiopulmonar es un procedimiento que se conoce desde tiempos bíblicos, ¿no? Entonces existen estados en los que ya no debemos practicar una reanimación cardiopulmonar. En pacientes que están con una enfermedad terminal, se lo puede reanimar, pero para que viva 2, 3 días, un mes más, y hacer que sufra más, no vale la pena hacerle una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, después, cuando estos signos de muerte biológica están, digamos, presentes, ¿cuáles son? La rigidez o la flacidez cadavérica, ¿no? Entonces, primero, en un primer momento existe la flacidez y después se produce la rigidez cadavérica. Esto es cuando ya ha transcurrido mucho tiempo de la muerte biológica de órganos vitales, ¿no? O sea, cerebro, riñón, etc. Entonces no vale la pena, ¿no? Entonces, cuando este paro cardíaco ha pasado los 10 minutos, tampoco ya debemos practicar esta reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Si nosotros reanimamos más allá de los 5 o 6 minutos, podemos reanimar, podemos hacer que sea automática la respiración y la circulación, pero la función cerebral ya está dañada, ¿no? Es lo que se conoce con el nombre de muerte vegetativa, ¿no? O sea, el individuo no piensa, no siente nada. Todas sus células están vivas, pero sin embargo el individuo puede estar sus células vivas, pero su sistema nervioso, lo que le relaciona con el entorno, porque hemos dicho que el sistema nervioso es aquel órgano que nos relaciona con el medio externo, ¿no? Que nos permite sentir, ver, oler, gustar, etc. Entonces, lo que en realidad es la vida misma, ¿no? Pero sin eso, se imaginan, hay que darle. La muerte vegetativa es muy dolorosa para los familiares, ¿no? Yo tenía un amigo que a su papá le dio una embolia, o varias embolias, ¿no? En diferentes tiempos, y llegó a estar casi en estado vegetativo. Inicialmente él pensaba y decía a mi papá que siga a mi papá nomás vivo. Transcurrió el tiempo y después pidió que se muriera, ¿no? Porque en realidad era una masa de carne que había que alimentar por vena y todas esas. Entonces no vale la pena, digamos, hacer una reanimación cardiopulmonar en estas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver si un paciente necesita o no necesita esta reanimación cardiopulmonar? O sea, lo primero que les he dicho es que tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces,
Estos pacientes, en primer lugar, están inconscientes, existe pérdida de la conciencia, ¿no? Segundo, ausencia de la respiración espontánea o automática. Tercero, ausencia de pulso de las grandes arterias. O sea, para ver, digamos, si hay circulación o no hay circulación, ¿qué hacen? Esto que así dan en muchas películas de acción o acción, sobre todo policiales. ¿Qué hacen? Cuando se acercan aquí a un individuo que está tirado. El cuello. Van por el pulso carotidio en personas mayores y en niños en el pulso inguinal, ¿no? Cerca la piernita. Entre el muslo y la parte inguinal, ¿no? Ahí se aprieta, entonces vamos a sentir el pulso. Si no hay pulso, quiere decir que hay paro cardíaco, ¿no? Entonces, son tres cosas: pérdida de la conciencia, ausencia de respiración y ausencia de pulso. En las tres cosas. Entonces, si encontramos a un paciente en esas circunstancias, lo primero que hacemos. Lo primero que hacemos es ver en qué estado está. Entonces, como les decía, primero hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, ver si el paciente responde o no responde. ¿Te duele? ¿Qué te duele? ¿Te has caído? ¿Qué ha pasado? Entonces, si el paciente responde, entonces no hay que contarlo hasta que venga, digamos, la ambulancia. Solo hay que llamar a la ambulancia, porque el paciente respira, pero sin embargo ha tenido que sufrir un accidente. En caso de que no responda, se ve al paciente y no responde, entonces, y tiene respiración suave, porque tenemos que ver, digamos, si existe respiración, y como vemos, con la dilatación y la contracción, expansión y contracción de la caja torácica y del abdomen, ¿no? Entonces, el abdomen se dilata y contrae, se dilata y contrae, cuando existe respiración, ¿no? Entonces, y podemos un poco aproximar el oído hacia la nariz y ver si inhala y exhala, ¿no? Es lo primero, para determinar si está respirando o no está respirando. Y segundo, ver si tiene circulación o no tiene circulación. Si tiene ambas, pero no responde a las preguntas, se tiene que poner en posición de seguridad. ¿Y cómo se pone en posición de seguridad? Se pone al paciente de cúbito lateral, ¿no? Entonces, con la mano superior, pasando hacia el otro lado y poniéndole debajo de la cara, la palma, el dorso de la mano sería la palma en el suelo y el dorso ahí, ¿no? Y la otra mano en esta posición. ¿Esto para qué? Porque cuando existe trauma cerebral, puede ser que haya recibido un golpe muy fuerte este paciente, pero sin embargo todavía respira y su corazón está funcionando, puede existir vómito. Ustedes cuando ven que un niño se ha caído de cabeza, entonces los niños empiezan a vomitar, ¿verdad? ¿O no? ¿O no han visto? Entonces, una persona mayor también puede ocurrir lo mismo. En esas circunstancias que hacemos, ¿no? Ponemos en posición de
seguridad para que ese vómito no vaya a los pulmones, o sea, no exista lo que se llama ¿qué? Broncoaspiración. Entonces, en esas circunstancias sí se hace, digamos, se pone al paciente en posición de seguridad. En caso de que el paciente no respire, no tenga o tenga una circulación de respiración, lo primero que hay que hacer es ponerla en posición de cúbito supino, o sea, de cúbito dorsal, ¿no? Entonces, ponemos en posición de cúbito dorsal, y cuando uno tiene ese grado de depresión o de falta de funcionamiento del sistema nervioso, entonces existe relajación muscular, ¿no? Hay una relajación muscular total. En esa relajación muscular también se relajan los músculos del cuello. Cuando se relajan los músculos del cuello, la lengua se cae para atrás. Al caerse para atrás, esta lengua puede tapar las vías aéreas superiores, o existe, digamos, un taponamiento, ¿no? Entonces, por tanto, se va a producir asfixia, va a producir anoxia y muerte. Entonces, para evitar eso, se tracciona la mandíbula, se puede agarrar del ángulo de la mandíbula y estirar con los otros dedos la parte del mentón hacia atrás, como está de cúbito dorsal, entonces llegando la cabeza atrás extendida, ¿no? Para evitar que la lengua obstruya las vías aéreas superiores, ¿no? Entonces, después abrimos la boca. En caso, digamos, al abrir la boca, vamos a ver si existe o no existe algo que esté obstruyendo, si se ha broncoaspirado o no se ha broncoaspirado. Entonces, si vemos que hay algún elemento físico que esté obstruyendo las vías aéreas superiores, entonces se saca. En caso de que no se pueda sacar, se produce o se hace la maniobra del Helsinki. Consiste, o Hamlet, se levanta el paciente, se rodea la parte de la cintura, se entrelazan las manos y se tracciona fuerte y violentamente el abdomen. En esa forma. Entonces, con eso se ha creado, digamos, una presión interna en lo que es en los pulmones por desplazamiento del diafragma hacia la porción superior, entonces el paciente bota, ¿no? En caso de los pequeños, se los puede poner boca abajo y con una inclinación, digamos, boca abajo y el cuerpo inclinado, la cabeza hacia abajo y golpes en la espalda, ¿no? Entonces, en caso de los, hasta que expulse, ¿no? En algunos hacen compresión del abdomen, ¿no? También, pero otros prefieren dar golpes en la espalda, muy próximos al cuello, ¿no? Para que expulse. Ahora, si ustedes están medios con tragos y se broncoaspiran, o normalmente puede ocurrir también cuando uno está hablando y comiendo a la vez, entonces uno se puede broncoaspirar, ¿no? Eso es lo que, por eso se les dice a los niños constantemente de que no hablen mientras están comiendo, porque todavía no controlan muy bien, ¿no? Entonces, si eso nos ha pasado a nosotros y no hay nadie que nos ayude,
Entonces uno que tiene que poner una silla y o dar el abdomen contra el respaldar de la silla. En esa forma uno puede expulsar, digamos, cualquier elemento que exista, digamos, a nivel de las vías aéreas superiores. Entonces, en caso de que no exista nada que esté obstruyendo, que esté en las vías aéreas superiores y no esté respirando, entonces se hace la sustitución de la respiración con la respiración boca a boca, puede ir boca a mano, con máscara. ¿No? Después, bueno, boca, nariz y máscara completamente de toda la parte, digamos, anterior de la cara, ¿no? Que cubra una máscara y dar oxígeno, digamos, a presión. Siéntalo siempre con la tracción de el mentón hacia arriba sería, y la cabeza un poco mirando hacia atrás, ¿no? O traccionando. Entonces se hace lo que se llama el soporte respiratorio. El soporte respiratorio simultánea, lógicamente si no hay respiración va a haber paro cardíaco. Entonces, si no hay respiración y hay paro cardíaco, entonces se hace el masaje cardíaco. Para hacer el masaje cardíaco, el paciente está en posición de cúbito supino o cúbito dorsal, ¿verdad? Entonces se coloca las dos manos, la mano izquierda sobre la mano derecha en esta forma, y esto es lo que va a la parte del tórax sobre el esternón, ¿no? Totalmente recto, inclinado o de rodillas frente o al lado del paciente, ¿no? Pero entonces se tiene que hacer una presión entre 60 a 80 libras, entre 30 kilos, 80, 30 kilos a 40 o 50 kilos de presión. De tal manera, entonces esta presión se tiene que hacer por encima de la apófisis sifoides, porque si esta presión se hace sobre la apófisis sifoides, ¿qué va a pasar? Podemos perforar el hígado, como es una puntita, como puñalcito, al terminar el esternón, entonces podemos comprimir eso contra el hígado. Entonces tiene que ser siempre la presión por encima de la apófisis sifoides, de tal manera que con esta compresión se tiene que aplastar más o menos unos 6 centímetros de lo que está así. Está así el tórax, entonces cuando se presiona 6 centímetros, ¿no? En esta forma, digamos, vamos a comprimir indirectamente el corazón. Ahora, si están en una cirugía de abdomen y ha habido paro cardíaco, lo que se hace es el masaje cardíaco directo, ¿no? Se aprieta y se coge con la mano, ¿no? El corazón. No, es más efectivo que la compresión externa, pero el postoperatorio, si se recupera bien el paciente, es grave y lento, ¿no? Entonces, vemos primero lo que vemos, la permeabilidad de las vías aéreas superiores, ¿no? Entonces vemos si respira, no respira,
verificamos si existe circulación o no. ¿Cómo verificamos? Palpación. Palpando puede ser el pulso carotídeo inguinal en los niños y en los adultos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer ahora seguidamente. ¿Por cuánto tiempo hacemos esto? 30 minutos, ¿no? Y la forma de hacer, digamos, este masaje cardíaco y respiración artificial es de hacer 2 insuflaciones, más o menos entre 800 a 1200 mililitros o centímetros cúbicos de aire en los pulmones. Se sopla fuerte, ¿no? Se sopla tanto que tiene que haber una distensión del abdomen y un poco del tórax, ¿no? Entonces, se hace 2 insuflaciones y se hace 30 masajes. O sea, 30 veces. Después de las 30 veces se para y otra vez se infla los pulmones, ¿no? Y otra vez ta. Entonces 30-20 es la relación de insuflaciones por masaje cardíaco. ¿Está claro? Entonces, si existe ahora, porque debe ser, digamos, yo nunca he hecho, debe ser cansador. Cuando existen 2 personas, entonces puede hacer 15 insuflaciones 2 por 15, el otro 2 por 15, ¿no? Pero cuando uno está solo es 2 por 30. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿por cuánto tiempo realizamos estas insuflaciones? Por 30 minutos, ¿no? Masaje cardíaco, respiración artificial. Masaje cardíaco, respiración artificial. Entonces, ese masaje cardíaco y respiración artificial, después de los 30 minutos hay que valorar cómo está el paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos esta? Vemos, en primer lugar, cuando existe anoxia cerebral, ¿qué pasa? Esto hemos visto en la anestesia. ¿Ah? Una midriasis muy intensa, ¿no? Entonces, al hacer la valoración, entonces, previa, porque hacemos una valoración antes de hacer la reanimación cardiopulmonar, pero en estas valoraciones no tienen que tardar más de 10 segundos. En 10 segundos tenemos que hacer esta valoración. Mirar la pupila. Si la midriasis permanece tal como estaba inicialmente y no hay reflejo pupilar, ¿cómo es el reflejo pupilar? ¿Cómo podemos producir el reflejo pupilar? Alumbramos, ¿no? Entonces, si contrae o no contrae. Si la midriasis esa ha disminuido, quiere decir que se está oxigenando, porque esa dilatación es por anoxia. Si hay reflejo pupilar, mejor todavía. Ya se está recuperando incluso los reflejos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el reflejo fotomotor, ¿no? Tercero, ver si existe reflejo corneal. ¿Cómo es el reflejo corneal? ¿Cómo es? Cuando se introduce cualquier elemento, digamos una plumita en la córnea de una persona, entonces el individuo
contrae, ¿no? Se protege el ojo, ¿no? Ese es un reflejo. Se piense o no se piense, se hace eso. Incluso cuando se está queriendo uno curar, sacar algo que le ha entrado en el ojo, entonces es difícil, ¿no? Hay que forzar esto para que no contraiga. Incluso cuando se está queriendo sacar con algo, digamos, un pedazo de cuerpo extraño, de ahí, entonces, ese se llama el reflejo corneal, ¿no? Después, ver si el individuo reacciona a los estímulos dolorosos. Por ejemplo, el reflejo peritoneal. Se pincha con algo en el abdomen, igual uno hace esto, ¿no? Contrae los músculos del peritoneo, ¿no? De protección. Entonces vemos si existe, digamos, ese reflejo, ¿no? Y tercero, ver si existe o no la recuperación de la respiración automática. Entonces, si se ha tenido éxito en esta recuperación cardiopulmonar, entonces, lógicamente, ya al paciente se le pone en cuestión de seguridad y hasta que venga, digamos, un equipo hospitalario en una ambulancia, ¿no? Un paramédico, enfermera. Bien. Indicaciones para suspender el soporte vital. Vamos a indicar antes de eso que dentro de la valoración que se hace a los 30 minutos, cuando se tiene éxito, entonces tenemos todo lo que les he indicado. Cuando no se tiene éxito después de los 30 minutos, a las 2 horas igual el paciente va a seguir en las mismas condiciones. Casi quiere decir que no se ha tenido éxito en la recuperación cardiopulmonar y es mejor dejarlo ya, no insistir, porque ya dentro de esa recuperación puede existir lesiones cerebrales irreversibles que muchas veces son una carga para la familia, ¿no? Que inicialmente los familiares, los hijos o los padres pueden decir, ya siga nomás, que siga vivo nomás, etc. Aunque hemos visto casos, pero sí que han recuperado la respiración o están respirando, tienen respiración artificial, no han recuperado el automatismo, pueden estar años, ¿no? Con esto. Pero sin embargo, existen casos en que después de 2 o 3 años han recuperado la conciencia. Porque el organismo es muy especial. Cuando hay lesión cerebral, digamos, con expulsión y pérdida de masa encefálica y se hace un buen tratamiento, al tiempo no recupera un 100% su vida, es decir, le quedan traumas, ¿no? Pero puede recuperar, puede hablar, puede ser cierto grado independiente. No será una persona inteligente que haga trabajos dedicados, pero sin embargo puede seguir. Entonces recupera. En estos pacientes puede ser que las células muertas sean reabsorbidas y exista cierta recuperación o como cuando ocurre, digamos, un corte de una arteria, entonces debería necrosar
engrosarse toda la parte que irriga esa arteria, ¿no? Pero sin embargo tenemos para protegernos anastomosis, que se llama, ¿no? O sea, irrigación de otra parte que permite, digamos, que esos órganos sigan todavía vivos. El organismo es muy complejo y es maravilloso, ¿no? Tiene una forma de hacer las cosas inimaginables, ¿no? Es una máquina perfecta que solo Dios podía haber hecho esto, porque ninguna inteligencia puede hacer, digamos, que una máquina como es el organismo funcione a tal perfección. Bueno, entonces, si después de los 30 minutos no existen resultados positivos, entonces hay que dejarlo al paciente que se vaya con Dios, ¿no? Entonces, al infierno. sí, y vemos, y para evaluar esto vemos si se ha recuperado la circulación y la respiración automática, y si no, después de 30 minutos. Después de iniciar el soporte vital, entonces, y no hay respiración, y se tiene una enfermedad, digamos, terminal incurable, ya les he dicho, ¿para qué si quieres continuar? Antes o después igual se va a ir en poco tiempo, ¿no? Después de iniciar la reanimación, se produce o se realiza después de 10 minutos, entonces tampoco vale la pena lo que ya les he dicho. O sea, el paciente puede recuperarse, pero quedar en estado vegetativo, ¿no? Por años. Ahora sí, si se tiene a un paciente por años, se puede insistir tanto que puede recuperar con ese tiempo, o puede estar indefinidamente. Muchas personas en reuniones familiares deciden quitarles la respiración artificial. Les quitan la respiración artificial y el individuo inmediatamente muere, ¿verdad? Entonces, bueno, hay algunos que, digamos, continúan con el que quede muerte. Pero existen milagros. Después de 2 o 3 años, despiertan, ¿no? Bien. Lógicamente, el tiempo necesario para hacer esta recuperación tiene que durar 30 minutos y tener algún resultado. No se puede estar comprimiendo el tórax durante todo el día, ¿verdad? Aunque más de 30 minutos podemos seguir, tal vez tener un resultado, pero ya es muy dudoso. A veces es mejor dejarlo donde está y que el paciente se vaya. Bueno, con eso hemos terminado recuperación cardiopulmonar y ahora vamos a entrar a hipnóticos y sedantes. Vamos a hacer la parte introductoria de hipnóticos y sedantes. ¿Cuándo decimos que es un hipnótico? No causa sueño. Un hipnótico, los anestésicos, Los anestésicos contra dolor, los anticonvulsivantes, todos estos fármacos son depresores del sistema nervioso central. Entonces, dentro de lo que es la depresión del sistema nervioso central, hay algunos que nos van a producir, digamos, una
disminución de la hiperexcitabilidad en la que uno se encuentra, ¿no? O sea, los estados nerviosos, podemos decir que por haber sufrido una gran pérdida, ¿no? Por haber visto un accidente muy grave, con muchos muertos, etc., uno está temblando, ¿verdad? Entonces, en esos casos hay que darle al paciente un sedante o un tranquilizante menor, porque ya les he explicado que existen tranquilizantes mayores y menores. Los tranquilizantes mayores se utilizan ¿en qué? Cirugía. En alteraciones del sistema nervioso central irreversibles, ¿no? Como son las neurosis. Dentro de estas neurosis, ¿cuáles tenemos? La esquizofrenia, ¿no? Después hay las esquizofrenias pueden ser involutiva, maníaco-depresiva, ¿no? Paranoide, ¿no? La paranoia puede ser, bueno, a ver, involutiva, maníaco-depresiva y paranoide. Son tres estados en las que existe una locura total. Dentro de eso también tenemos la hebefrénica, ¿no? En la hebefrénica, por ejemplo, el paciente habla de todo y mezcla todo. Por eso algunos que están queriendo explicar o hacer un discurso de algo, empiezan a hablar de una cosa, mezclan con otra cosa y otra cosa y otra cosa. Eso se llama la hebefrenia, ¿no? Es una alteración mental. La paranoia es cuando existe una captación de los elementos que nos rodean en forma irreal, ¿no? Entonces, ven un árbol y dicen, este individuo está viniendo a matar, es un gigante. Tiene alteraciones. O se pueden ver a uno como si fuera algo y atacarle a uno, ¿no? Con un arma, con una cosa. Son bastante peligrosas, ¿no? Después, la involutiva, entonces, es una forma de paranoia en la cual el individuo, como su nombre indica, involuciona, o sea, actúa como niño, porque nosotros vamos evolucionando conforme va pasando la edad, de tal manera, ¿no? Entonces, y la maníaco-depresiva son los depresivos, pero en un estado muy grave, ¿verdad? Depresión. O sea, ¿Cómo? digamos, bueno, ¿No come? a ver, pueden estar incluso llegar a un estado catatónico, ¿no? No reaccionan con nada. En cambio, las alteraciones mentales que no son así, por eso utilizan tranquilizantes mayores y menores, son las manías, ¿no? Demencia. La depresión, la cleptomanía, piromanía, ¿no? Piromanos. La fotofobia, la hidrofobia, ¿no? O todas las fobias, digamos, van dentro de estas alteraciones mentales menores, que con tratamiento se puede, digamos, curar. En cambio, las mayores no se curan, quedan ahí y tenemos que utilizar tranquilizantes de por vida. Entonces, no.
Entonces, dentro de estos fármacos que son los hipnóticos, los hipnóticos llegan a ser tranquilizantes menores, ¿no? En dosis bajas. Si aumenta la dosis, pueden producir sueño. Sueño viene de hipnos, el dios del sueño. Y después, si aumentamos la dosis, pueden producirnos incluso sueño profundo y anestesia. O sea, va produciendo en ese grado, ¿no? Por ejemplo, los barbitúricos ¿qué barbitúrico hemos estudiado dentro de lo que es la anestesia? El tiopentano. ¿Qué tipo de barbitúrico es? Bueno, eso depende. Ultracorta, ¿no? Los barbitúricos se clasifican en 4 grupos y aquí vamos a clasificar en 4 grupos. ¿Cuáles son? Los barbitúricos de acción larga, intermedia y corta, como hipnóticos y tranquilizados. Y los de ultracorta como anestesia general, ¿no? Bueno, vamos a quedar ahí. Pueden retirarse.